el Señor me ha tocado bastante en este tiempo que estábamos de ayuno, de clamor, en que hay una necesidad de orar, hermanos. Nosotros todavía no hemos entendido el beneficio, la bendición, el privilegio que tenemos como seres humanos de acercarnos al trono de la gracia. Todavía no lo hemos entendido. Pensamos que orar es simplemente decirle al Señor gracias y ya. No, no, la oración tiene que ser algo fundamental de nuestras vidas. Y yo quiero hoy tratar un tema bien interesante de uno de los dos personajes más fuertes que es catalogado en la Biblia como uno de los profetas mayores. Vamos a hablar en esta mañana del profeta Jeremías. Es uno de los profetas que escribió 52 capítulos de la Biblia y es un hombre que el Señor lo llamó a la edad de aproximadamente 19, 20 años a servirle y le sirvió por aproximadamente 70 años de su vida. Y por cuestiones de su servicio, por cuestiones de servirle al Señor, le pasó lo que le pasó a muchos personajes de la Biblia. Él fue encarcelado, fue golpeado, fue vituperado. Bueno, pero eso es el precio que pagamos las personas que decidimos servirle a Dios, hermano. ¿Okay? Yo creo que me acompañan en esta mañana al libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 33, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. El que necesite una Biblia, levante su mano. Si se le dificulta leerlo, lo puede ver aquí en la pantalla. Libro de Jeremías, está en el Antiguo Testamento. Les voy a dar la clave, está entre el Génesis y el Apocalipsis. Fácil. El que lo vaya encontrando se coloca sobre sus pies en reverencia a la palabra, por favor. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este privilegio, Señor, de ministrar tu preciosa palabra. Y oro, Padre de los cielos, para que el espíritu de palabra de ciencia, el espíritu de profecía, el espíritu de conocimiento fluya a través de nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra sea como espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, Señor, y nos lleve a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Como yo les comentaba, el profeta Jeremías fue uno de los hombres que más tuvo relevancia dentro del pueblo de Israel. Y en una de las épocas en que el pueblo estaba en decadencia, en su ministerio de 70 años, él estuvo al servicio de varios reyes. Él fue profeta en el reinado del rey Joasías, del rey Joacás, del rey Joaquín y del rey Sedequías. Y en el reinado de Sedequías, cuando ya el Señor se cansó del pecado, de la idolatría y de la desobediencia del pueblo de Israel, mandó a Babilonia para que los esclavizara, los capturara. Y el Señor le empezó a decir a Jeremías, cuando llegaron, obviamente Jerusalén en esa época era una ciudad amurallada, la cerraron. Y el asedio duró 2 años. ¿Qué pasó en esos 2 años? Que el Señor le estaba hablando a Jeremías. Y la orden del Señor, a través de Jeremías para el pueblo, era que se rindieran. Que si ellos se rendían y se entregaban a los babilonios de una manera en rendición, sus vidas iban a ser preservadas y que la ciudad no iba a ser destruida. Pero todo el mundo no le cree a Dios. Habían profetas falsos y los sacerdotes, los maestros de la ley, le daban al rey otra palabra, que eso es mentira, que eso no es cierto, que eso es falsedad. Y por esas causas, por esa diferencia de palabra, que uno decía que había victoria y el profeta Jeremías decía que se entregaran, que sus vidas iban a ser tomadas por botín y que iban a ser respetadas sus vidas y que la ciudad no iba a ser destruida, ellos empezaron a tener malas actitudes hacia el profeta Jeremías. Lo echaron en la cárcel, lo bofeteaban, lo pusieron en un cepo. Un cepo es un lugar de castigo donde estaba sentado en el piso con los pies y las manos y el cuello dentro de unas tablas. Entonces estaba todo el tiempo así.
Y así duró varios días. Pero la palabra de Dios era la misma, ríndase, ríndase. Y así fueron por 2 años. El profeta dando la misma palabra de Dios porque Dios no cambia. Cuando Dios dice una palabra, Él la va a cumplir. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. ¿Y qué pasó? Que el profeta en un momento de su vida, al ver la obstinación, la terquedad, la desobediencia del pueblo, el profeta perdió esa comunión con Dios. Dejó de orar porque yo orando, yo midiendo aquí, el Señor le estaba diciendo esta palabra, clama a mí, yo te responderé. Le estaba hablando, era Jeremías, a su profeta. Porque por causa del problema, por causa de su situación que estaba viviendo, por causa del agravio que estaba siendo sometido, por la incredulidad del pueblo hacia él se desanimó. Él perdió la esperanza de vivir. Él dijo, aquí ya me tocó morirme también. Porque cuando tú lees toda la historia, en una ocasión le dijo al rey, llegó al rey Sedequías, le preguntó, ¿hay palabra de Jehová? Si yo te dijere la verdad, ¿respetarás mi vida? Él tenía ya miedo hasta que lo mataran. Por la presión, por el problema. Y así nos pasa a nosotros. Yo no sé con qué problema vino tú hoy aquí. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Yo no sé si estás enfermo. Yo no sé si tú tienes problemas en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, en situación económica. Yo no lo sé. Pero lo único que yo te puedo decir en esta mañana es que si tú le crees a Dios, Él puede hacer algo en tu vida. Él no mira la circunstancia que tú estás. Él no mira si tú tienes o no tienes. Él no mira si tú tienes fuerzas o no tienes fuerzas. Lo único que Dios te pide a ti es que le creas. Y el Señor le dice en ese momento de angustia, de desesperación, le dice al profeta Jeremías, clama a mí que yo te responderé, hermano. Clama a mí que yo te responderé. Y yo quiero que entremos un poquito más profundo. ¿Qué es clamar? Clamar significa llamar, gritar. Gritar llamando a alguien, dirigirse, proclamar o desahogarse, hermano. Cuando tú oras, tú te estás desahogando. Cuando tú oras, tú estás abriendo tu corazón y le estás diciendo, Señor, mire, este es mi problema, esta es mi circunstancia, este es mi miedo, Señor, esta es mi incapacidad, esta es mi limitación, Señor, no puedo más. ¿Qué puedo hacer, Señor? Pero cuando tú te comes, cuando tú te quedas con tu dolor, cuando tú te quedas con tu problema, cuando tú te quedas con tu angustia, es cuando viene el desánimo, es cuando viene la frustración, es cuando usted dice, me equivoqué. Cuando tú dices, realmente yo no sé qué estoy haciendo en este lugar. ¿Todo por qué? Porque dejamos y perdemos la perspectiva de buscar a Dios. En el libro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, 44, estas palabras las narró el apóstol Lucas de lo que estaba pasando en el momento que Jesús iba a ser ya capturado en el monte en el monte de la lamentación. Dice así la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese la aflicción que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía a lo que iba a ser sometido. Él ya sabía el castigo que iba a ser expuesto. Él ya sabía que lo iban a azotar. Él ya sabía que le iban a colocar una corona de espinas en su cabeza. Él ya sabía que le iban a perforar sus manos y sus pies. Él sabía que su espalda iba a ser completamente desgarrada. Pero ¿él qué hizo? Dice que oraba tan intensamente que su sudor eran gotas de sangre. Y déjeme decirle que eso es verdad. No he visto todavía un ser humano que bote lágrimas, gotas de sangre, sudor de sangre, pero sí he visto personas que los ojos se le ponen como cuajarones de sangre cuando han estado en un tiempo de oración tremendo. Lo he visto y en varias personas. He visto mujeres que por estar luchando por su hogar, por sus hijos en un momento de guerra, es tanta la oración, es tanta la fuerza que hacen orando, que salen de oración y sus ojos son rojos. Porque eso pasa, eso sucede. Y entonces el Señor Jesucristo estaba en esa situación tan terrible, tan lamentable para él, porque él iba camino a la cruz del Calvario, pero él necesitaba fortalecerse. Él sabía que no iba a ir en sus fuerzas, sino en el poder de Dios para poder soportar lo que le iba a pasar. Entonces, si Jesucristo, el Hijo de Dios, le tocó llenarse de la presencia de Dios para poder ir a cumplir ese paso, para obedecerle al Padre, ¿quiénes somos ustedes y yo, mis queridos hermanos, que no oramos? Si el Hijo de Dios oró
para que el Señor lo ayudara, lo fortaleciera, le diera la paz de soportar ese castigo, ¿cómo no vamos nosotros a orar cada día para que el Señor nos bendiga en nuestro diario vivir, hermano? Cuando nosotros dejamos de orar, pasan varias cosas. Y la más importante y la que yo quiero tocar esta mañana por primera vez es que la falta de oración produce tristeza en tu vida. Porque tú te llenas, tú no sabes qué hacer. Tú le estás comentando a otro ser humano un problema que tienes. Puede ser tu esposo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu compañero de trabajo. Pero el hombre no puede hacer nada por ti. Por eso el Señor nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. No le estoy diciendo que no te refugies en tu esposo, no le estoy diciendo que no confíes en tu esposa. Lo que te estoy diciendo es que esposo y esposa vayan a la presencia de Dios. Que ustedes digan, Señor, aquí estamos y tenemos este problema, pero no se queden con esa angustia, con ese problema, con esa dificultad. Miren lo que nos dice en el siguiente versículo del Lucas 22. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La falta de oración produce en ti y produce en mí tristeza, hermano. Los apóstoles ya sabían que el Señor iba para la cruz del Calvario. Y el Señor le dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Pero qué les pasó a ellos? Se pusieron a dormir, se quedaron dormidos. Señor, ¿cómo va a ser posible si el Señor Jesucristo le dijo, orad y velad para que no entréis en tentación? Y el Señor se va a orar y ellos se quedan dormidos. Ellos sabían que Jesús iba a ser arrebatado. Ellos sabían que Jesús lo iban a capturar. Lo sentían en su espíritu. Pero por la falta de oración cayeron en sueño. Número uno, si tú no oras, si tú no te aferras a la mano de Dios, la vida tuya se va a hacer una pesadilla, hermano. La vida tuya se va a convertir en un dolor de cabeza. Te vas a dormir y una persona dormida no es capaz de defenderse. El sueño es el punto más cercano de la muerte. Una persona que está dormida no se puede defender. Muchas personas las han matado en la cama. ¿Por qué? Porque estaban dormidas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos. Porque vuestro enemigo, el diablo, anda como el león rugiente mirando a quien devorar. Tú no te puedes dar el lujo de dormirte en una época tan crucial como la que estamos viviendo, como la que estamos pasando en este país. Gloria a Dios por los que llegamos aquí. Gloria a Dios por los que tenemos la capacidad de llegar aquí y llegamos de la manera que hayamos llegado. Pero ese no es el gol de llegar aquí. El gol es mantenernos aquí. El gol es no perder nuestra familia. El gol no es perder nuestros hijos, porque este país es el número uno en acabar matrimonios. Es el número uno en destruir jóvenes. Y si tú no te aferras a Dios, si tú no le das la apertura de tu corazón a Dios, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tu hogar? Llegamos llenos de sueños, llegamos llenos de esperanza y a los pocos meses o a los pocos años se perdió el hogar, se perdió la familia, se perdieron los hijos. ¿Todo por qué? Porque no quisimos orar, no quisimos buscar a Dios. Y eso le estaba pasando al profeta Jeremías. El hombre de Dios que por 4 reinados fue el profeta, fue la voz de Dios para el pueblo. Lo redarguía, pero llegó un momento de tanta aflicción que dejó de orar, dejó de comunicarse con el cielo, dejó de hablar con papá, hasta que Dios le dijo, clama a mí, yo te responderé. Porque era un llamado de atención de Dios para el profeta. Le dijo, hey, clama a mí, yo te responderé. Hoy nos está diciendo, Señor hermano, clame a mí, busquen de mí, acérquense de mí, cuenten conmigo, porque para eso Dios nos trajo acá. Por eso Dios se reveló a nosotros, para que nosotros podamos descansar en Él. Amén. Entonces, número uno, la falta de oración nos produce tristeza. Mire lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, hermano. La oración tiene que empezar a formarse un hábito, una costumbre de nuestras vidas, hermano. Tú no te puedes dar el lujo de salir de tu casa sin orar. No te puedes dar ese lujo, hermano. Tú puedes decir, no, yo no necesito la oración porque yo mientras que voy manejando, voy orando. Sí es una oración, pero esa no es la oración que Dios te está pidiendo, hermano. Dios quiere conocerte, Dios quiere conocer tu corazón y tú tienes que abrir tu corazón en la intimidad. Y es en la intimidad donde tú lloras, donde tú abres tu corazón y dices, Señor, tengo miedo, Señor, no sé qué hacer, Señor. Guíame, muéstrame, enséñame.
Manejando el carro tú no puedes abrir tu corazón porque estás pendiente que no te estrelles, estás pendiente de la velocidad, estás pendiente de todo, menos de Dios. Y sí estás orando. Y la palabra nos dice, orad en todo tiempo y en todo lugar con toda oración y súplica. Eso nos dice la palabra. Pero la oración que el Señor le estaba diciendo aquí a la profeta Jeremías era una oración de corazón abierto, una oración en la cual él tenía que desgarrar su alma y decirle, Señor, dame fuerzas. Señor, ayúdame. Y esa es la oración que yo quiero enseñarles en esta mañana. Es esa posición, es ese estado de entrega donde usted dice, Señor, yo me rindo, Señor. Señor, yo me rindo, yo no sé, tú me trajiste aquí, pero todavía no encuentro salida, Señor. Yo me encuentro aquí, Señor, pero no veo puerta, Señor. Yo me encuentro aquí, Señor, y no sé qué hacer. Esa es la oración que tú tienes que llegarle a Dios cada mañana. Señor, ábreme las puertas que solamente tú puedes abrir. Y cuando tú sigues leyendo la culminación del libro de Jeremías, dice la palabra que el rey le dio la orden de que lo dejaran en el patio de la cárcel y que le dieran una torta de pan de uvas una vez al día, mientras que se acabara la ración. Porque es que fue terrible lo que le pasó al pueblo por la desobediencia. Cuando tú lees ese libro, y los invito a que lo lean en su casa, llegó el momento, llegó la crisis en que las madres se tuvieron que comer a sus propios hijos. Entraron en canibalismo. Lea lo que no se lo digo. Llega a su casa y lea. Una madre se tenía que comer sus propios hijos porque no había comida, hermano. Era terrible. ¿Por causa qué? De la desobediencia y por causa de olvidarnos de Dios, hermano. Y si eso pasó en esa época, en esta época nos puede llegar a pasar lo mismo. No le estoy diciendo que se van a comer sus hijos. Estoy hablando que van a pasar cosas terribles. Sí, ay, no, no, no. Le estoy diciendo lo que pasó, pero pasan cosas terribles. Segunda opción, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a orar, cuando tú oras, liberas sanidad para tu vida, hermano. Tú te sanas. La oración te sana. ¿De qué te sana? Del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la prepotencia, de la autosuficiencia. Porque te ubica en el nivel que tú eres. Ni tú ni yo somos nada. Todo es de Dios. El aire que estamos respirando es de Dios. Si Él se lo quiere tomar, tú y yo nos vemos en graves problemas. Si Él quiere tomar la vida de nosotros, la toma así, ya, sencillo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Dice la palabra de Dios. Al mundo llegaste sin nada y del mundo no vamos a ir sin nada. ¿Sabe con qué cuentas tú y con qué cuento yo? Con Dios, hermano. Ni la casa, ni el carro, ni la plata son nada, hermano. Porque Steve Jobs, el dueño de los teléfonos o de la marca Apple, estuvo dispuesto a dar toda su fortuna para que lo curaran de un cáncer de páncreas. Y no tenía 3 pesos. Y no hubo poder humano que lo salvara. El dinero no es la panacea. Mire lo que pasa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, hermano. Qué hermosa oración, hermano. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, hermano. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, hermano. Mire, yo fui católico, apostólico y romano y subí más de una vez al Cerro Monserrate. Subí en sano juicio y subí borracho. Pero eso sí entraba allá, tambaleándome la borrachera por las rodillas, hermano. A rezarle un muñeco de yeso. Terrible. Y yo pensaba que porque entraba de rodillas estaba haciendo gran cosa. Cuando yo encontré la palabra que me decía que el Señor no busca sacrificio sino obediencia. Dios no busca sacrificio. Dios no nos está pidiendo que andemos con frijoles o garbanzos dentro de los zapatos. Él no está diciendo que pongamos vidrio sobre la cama. Él está diciendo es obedézcame. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, cuando tú aprendes a depender de Dios, tú eres sano. Te sanas de la depresión, te sanas de la angustia, te sanas de la ansiedad, te sanas de la úlcera, de muchas enfermedades, porque tú no sabes qué hacer con tus problemas. Se te está yendo tu hogar entre las manos y tú no sabes qué hacer. Y resultas pensando en que lo mejor es quitarte la vida, que la mejor solución es separarte. Dios te está diciendo, no, esa no es la solución. Clama a mí, yo te responderé. Te voy a dar estrategias, te voy a dar gracia, te voy a decir cómo encauzar nuevamente tu hogar, te voy a decir cómo alcanzar tus hijos.
Porque eso es lo que tú alcanzas, eso es lo que tú logras cuando tú llegas a los pies de Cristo, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hermano, usted en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a sufrir por lo que le está pasando, ore. Si usted no tiene trabajo, si usted no tiene entrada de finanzas, si usted ve que no encuentra, ore, no se angustie, no se desespere. Fíjese todo lo que hace la oración para el ser humano. Usted se ha puesto a pensar el nivel de estrés que maneja su cuerpo cuando usted entra en angustia, que usted deja de dormir, que usted deja de comer. Se le altera el metabolismo, su estado de ánimo cambia, resulta peleando con su esposa, resulta gritando a sus hijos. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ninguno. Dios no lo quiere. Porque Él sabe, Él nos formó. Él sabe la carga de estrés que maneja un ser humano cuando está en impotencia. El daño que se causa al corazón, al cerebro, a la arteria, a todo. Él no quiere vernos así. Y por eso nos está diciendo, si alguno de vosotros está afligido, haga oración, hermano. Hermano, en vez de llorar, en vez de estar llamando al hombre, ore, Señor, ¿qué hago, Señor? Muéstrame el camino. Y Dios le va a decir a quién llamar, o te va a dar una idea creativa, o te va a abrir una puerta. Pero ore por el amor de Dios, hermano. No te angusties, no te desesperes, no pierdas la paz, no pierdas el gozo, no pierdas la conexión con el cielo por tu problema, hermano. Porque déjame decirte que aunque tu problema para ti es muy grande, el Dios del cielo es más grande, hermano. Aunque tu enfermedad parezca incurable para ti, para Dios todo es posible, hermano. Aunque tú tengas las puertas cerradas, que tú digas, Señor, hasta aquí llegué y no puedo más, hay un Dios en los cielos que es el que abre las puertas que nadie más puede abrir, hermano. Es Él. No es tu capacidad, no es tu ingenio, no es tu fuerza, es Dios de los cielos, hermano. Y si tú vas a Él, y si tú le oras a Él, y si tú te alineas a la voluntad de Él, tú vas a poder caminar en victoria. Porque cuando tú acabas de leer el libro de Jeremías, este hombre, después de que la ciudad fue destruida y todo, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, estableció un rey para que siguiera administrando ahí. Era un rey que estaba al servicio al rey de Babilonia. Pero este hombre se le torció, como decimos en Colombia, al rey y se fugó con los que había viajado y se fue para Egipto. Hizo mal, porque el Señor le estaba diciendo a Jeremías, dígale a ese rey, no tengo ahorita aquel nombre, que no vaya a Egipto porque allá van a hallar la muerte. Allá murió el profeta Jeremías. Pero él no se fue por su voluntad propia, lo llevaron a la fuerza. O sea, él siguió sirviendo al Señor hasta el último día de su vida. Él encontró nuevamente con Dios la dirección y siguió sirviéndole al Señor, hermano. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15, dos versículos abajo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, hermano. Yo no sé qué enfermedad estás portando tú. Yo no sé qué dolor hay en tu corazón. Pero si tú crees que Dios te puede sanar, déjame decirte que Dios te puede llegar a sanar esta semana. Si tú le crees a Dios, si usted está creyendo a la bendita, preciosa y poderosa palabra de Dios, la cual nos dice que cielo y tierra pasarán, pero ni una jota de esta palabra pasará, déjame decirle que tú vas a empezar a ver victoria. Tú vas a empezar a ver cambios en tu vida. Tú vas a empezar a tener paz en tu corazón. Porque es que la paz del hombre no son las riquezas, hermano. La paz del hombre es la que colma todo entendimiento. Me explico. Que si tú tienes, estás bien. Y si no tienes, también está bien. ¿Qué dijo Job? Uno de los hombres más ricos en la Biblia. Dios dio, Dios quitó, por todo se ha alabado mi Señor. Porque la plata no te da la felicidad a ti, hermano. No estoy diciendo que la plata es mala. Lo que te estoy diciendo es cuando ponemos la esperanza, la fe y el gol de nuestra vida en conseguir dinero. Ahí está el problema. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, la vida te va a cambiar. La vida te va a transformar. La palabra nos dice que el profeta Daniel oraba 3 veces al día y lo hacía como lo solía hacer de costumbre. O sea, el profeta Daniel, para los que no sabían, fue uno de los hombres que fue capturado en ese cerco que hizo el rey de Babilonia. Se llevó los príncipes y se los llevó para Babilonia.
los puso al servicio de la corte. Pero dice el Señor que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Y por esa decisión que él hizo de corazón, el Señor lo empezó a usar y empezó a ser profeta allá. Al pasar de los años, el rey Nabucodonosor se hizo un día una estatua de oro. Y dijo que el que no se postrase y la adorare sería echado en la fosa de los leones. Y que nadie por un mes, ¿perdón? Sí, no, pero no, está hablando de Daniel. Fue Daniel. Los amigos de Daniel fueron los que fueron echados al horno de fuego. Pero Daniel, que está hablando específicamente, por no haber acatado la orden, sí, ahí me equivoqué un poquito, por no haber acatado la orden de dejar de orar al Dios de los cielos y de orar al monumento que había hecho el rey, él fue echado al foso de los leones. Pero él no cambió, había un edicto del rey y ese edicto se tenía que cumplir. Pero él no le tuvo miedo al hombre, aunque sabía que tenía enemigos dentro de los sátrapas que lo querían quitar porque él era el número uno de los sátrapas, o sea, él era el que mandaba sobre todos los gobernadores de Babilonia, porque Babilonia tenía 120 gobernadores. Pero él no dejó de orar y oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas y a voz alta. Aunque fue echado al foso de leones, él salió en victoria de ahí. Y los que lo acusaron, los que hicieron todo el complot para que lo metieran allá, terminaron ahí en el foso de los leones. Job, un profeta que el Señor lo mandó a predicar a Nínive y él por no hacerle caso cogió camino contrario y dice que se fue en un barco y el Señor hizo naufragar ese barco, que lo botaran del barco y cayó dentro del vientre de un pez. Perdón, Jonás, se me fue la palabra. Jonás, sorry, gracias hermana. Jonás, y sucede que Jonás estaba dentro del vientre del pez, del gran pez, y la palabra dice que él ya sentía cómo estaba haciendo como se estaba descomponiendo su carne por los ácidos gástricos del pez. Y dice que él clamó dentro del gran pez. Y el Señor lo escuchó, hermano. Y hay circunstancias en nuestra vida que nosotros nos sentimos así, como que nos estamos muriendo, como que nos estamos quemando. Pero es que por falta de oración. En el momento en que Jonás oró, el Señor lo escuchó y el Señor lo sacó de la gran boca del pez para que fuera a cumplir su labor. ¿De qué otra forma tenemos que orar? Tenemos que orar con persistencia. ¿Qué es persistencia? Tenemos que tener una vida de oración, hermano. La vida de oración es lo que nos va a dar la victoria a ti y a mí en el lugar que estemos, hermano. Podemos abandonar todo. Podemos dejar alguna actividad física, podemos dejar el estudio, podemos dejar hasta el trabajo, hermano. Pero jamás dejemos de orar. Mire lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas fueron las palabras que dijo el apóstol Pedro cuando la iglesia primitiva se quejaron los griegos de que no estaban atendiendo a las esposas de ellos, como se debería atender. Y dice la palabra que el apóstol Pedro dijo, consigan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que atiendan las mesas, porque los apóstoles eran los que atendían las mesas, era lo que le acercaban la comida a la gente a las mesas. Hermano, el hecho de ser pastor no lo hace uno más grande, uno simplemente es un servidor más. Yo estoy aquí para servir. Y dice la palabra que Pedro dijo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, hermano. No podemos abandonar la palabra, hermano. No podemos dejar de leer la palabra una sola vez, hermano. Todos los días lea la palabra, porque cuando tú oras, tú lo que estás haciendo es abriendo tu corazón a Dios y Dios te va a responder a través de la palabra. Si tú oras y no lees la palabra, te estás yendo sin la respuesta de Dios para tu vida para ese día. Tú tienes que orar y tienes que leer la palabra. Lucas capítulo 2 versículos 36-37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí vemos una mujer que lleva 84 años sirviéndole al Señor. Ella quedó viuda muy joven. A los 7 años de matrimonio su marido se murió o lo mataron. No lo narra la palabra. Pero ella, ¿qué dijo? Se dedicó al Señor. Lleva 84 años en oración y ayuno sirviéndole al Señor. Pues no hay excusa, hermano, no hay pretexto. ¿Y dónde oraba ella? En el templo, en la casa de Dios, hermano. No estoy diciendo que orar en su casa no tenga valor. Claro que tiene valor. Tiene valor y Dios la escucha. Pero venir a la iglesia tiene un poder significativo y ahorita más adelante se lo voy a explicar. Gloria a Dios por los que tienen la capacidad y el don de orar en su casa. Gloria a Dios, yo los animo que sigan, pero no dejen de congregarse. Es que yo oro yo oro en mi casa y yo leo la palabra en mi casa. Gloria a Dios, porque Dios escucha y Dios responde. Pero hay una bendición especial cuando tú vienes, te sientes y escuchas. La palabra nos santifica. La oración nos santifica. Cuando tú oras, el orar te santifica. ¿Por qué? Porque tú a través de la oración te estás acercando a Dios. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando tú oras, tú eres consciente que te estás santificando y que por acercarte a Dios, te acabas de santificar, te acabas de limpiar, te vas haciendo cada día mejor. Dice la palabra en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Por la palabra de Dios y por la oración, hermano. ¿Sí ven la relación y la importancia de no solamente orar, sino de leer la palabra? Porque cuando tú oras y tú lees la palabra, te santifica. ¿Qué te santifica? Te santifica la mente, te santifica el corazón, te saca del corazón la rabia, el enojo, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la desobediencia. Te coloca en el nivel que Dios quiere que tú vivas. En un nivel de humildad, en un nivel de obediencia, en un nivel de sujeción, de dependencia de Dios. Porque todos dependemos de Dios. Absolutamente todos dependemos de Dios. Entonces, cuando tú te santificas, tú entiendes cuál es tu posición y tú entiendes que Dios es padre y que tú eres hijo. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero yo le digo a mi hijo, ven, y él viene. Le digo, va, y él va. Y tienes un varón que tiene 22 años ya. Así Dios espera que nosotros actuemos con él. Que él nos llame, nosotros, sí, Señor. Vaya, sí, Señor. ¿Qué le dijo Jeremías? Cuando tú empiezas a leer el libro de Jeremías, dice el Señor que el Señor llamó a Jeremías y dijo Jeremías, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No digas que yo soy un niño, sino que tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Porque ese es Dios. Dios manda y nosotros obedecemos, hermano. Sencillo. Dios no tiene nada que ver con los rebeldes y los desobedientes. Es más, Él dice que Él mira de lejos al altivo. Y altivo en la palabra es el desobediente. Pero que mira con agrado al humilde de corazón. La palabra nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuál es el pobre de espíritu? Aquel que sabe que necesita todos los días de Dios. Que se levantó, abrió los ojos, Señor, gracias por este día, Señor, ilumíname, guíame, llévame, tráeme, susténtame, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, bendice mi trabajo, bendice mis alimentos, dame paz para descansar, dame fuerza para trabajar. Ese es el humilde, el que sabe que todo lo que hace depende de la mano de Dios. Ese es el humilde y es el que Dios mira con agrado. Porque ¿cómo se siente uno como papá cuando los hijos lo toman a uno en cuenta? Papá, voy a hacer esto. Papá, ¿qué piensas de aquello? Yo me siento orgulloso que mi hijo tome en cuenta. Papá, voy a hacer esto. ¿Cuánto más nos hará sentir orgulloso nuestro Padre Celestial? Que aunque tengamos 60 años, como tengo yo, y te va a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué palabra le llevo a tu iglesia, Señor? ¿Qué está necesitando tu pueblo? Porque yo dependo de Él, hermano. Yo no me paro aquí a hablar porque a mí fue que se me ocurrió. Yo oro, Señor, ¿qué necesitamos? Porque yo necesito Él también. Amén. Aquí viene la segunda parte de lo que yo le he dicho, que nosotros, de lo que le está diciendo, que ayunando, leyendo la Biblia y orando somos santificados. Mira lo que dice aquí. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
aquí donde quiero relacionar el versículo que había dicho antes, el de Timoteo. Si tú no vienes y escuchas, sino simplemente te crees tu propia doctrina, que yo estoy en mi casa y Dios está en todas partes, yo para qué me congrego, si Dios está en todas partes, sí, Dios está en todas partes, pero fíjate lo que nos dice aquí la palabra, que el que aparta su oído para no oír la ley, ¿dónde escuchas tú la ley? En la iglesia, en la congregación. Tú la escuchas de una persona que Dios está usando para hablarte a tu corazón. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, venga aunque sea una vez a la semana, pero venga a escuchar la palabra de Dios. No es capricho de los hombres, de que la gente se congregue. Es voluntad de Dios. Tú puedes orar mucho, puedes llorar, pero si tú no te estás congregando, hermano, tu oración no está subiendo al cielo, no está siendo escuchada. Y te lo estoy comprobando bíblicamente. Aquí lo está diciendo el Señor. Que el que se aparta, que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también se hace abominable. Necesitamos venir a escuchar la palabra, necesitamos congregarnos. La palabra nos dice, no os dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. El congregarnos es bíblico, hermano. El congregarnos te va a dar a ti vida, el congregarnos te va a presentar una familia hermosa que tú tienes al lado. Hermanos de otros países, de otras nacionalidades. Es decir, wow, yo tengo amigos aquí en toda parte. Tengo hermanos de México, de Venezuela, de Honduras, de Chile, de Veracruz, México, de Colombia. Tengo aquí unos invitados hoy. Son mis hermanos en Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermano. No perdamos las perspectivas. Oremos en nuestra casa, pero no dejemos de congregarnos, hermano. Vengamos a la iglesia. Busquemos de Dios. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Orar creyendo, porque muchas veces oramos, pero no estamos creyendo lo que Dios quiere hacer. Le estamos pidiendo a Dios que abra una puerta, pero ya estamos pensando en nuestro corazón, eso es muy difícil. Eso es imposible, porque el problema que tengo, porque esto, porque lo otro, no, no. Y si tú estás orando así, estás perdiendo saliva y estás perdiendo tu tiempo. Cuando tú ores, cree en certidumbre que Dios va a hacer, que para Dios no hay imposible nada, que para Dios no hay obstáculos, para Dios no hay impedimento, que si tú crees, dice la palabra de Dios, que para el que cree todo es posible. Para el que cree. Entonces no dice para el que ora, sino para el que cree. Porque hay mucha gente que ora y ora y ora, pero no ve resultados. ¿Por qué será? Y lleva 6 meses, lleva 1 año, lleva 3 años, lleva toda la vida orando y no ve cambios. Porque no cree, porque no tiene fe. Entonces no se trata de orar, sino de tener fe también. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres, ¿qué? Todo. Y todo lo que pidieres en oración. Entonces la oración se hace falta, ¿no? Porque no es pedirle, Señor, dame. No, eso en oración. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, hermano. Nos toca ¿qué? Creer, hermano. Que Dios te escucha, de que tú eres un hijo digno, de que tú estás caminando como Dios te pide que tú camines. Porque yo no puedo estar haciendo lo que a Dios le aborrece y yo pensar que voy a entrar al trono de la gracia y orar y que Dios me va a dar. No, no, no. Dios no es un mal papá. Dios no es alcahuete. Dios no tiene hijos preferidos. Dios nos trata a todos por igual. Pero Dios ama al obediente, hermano. Entonces, ¿tú quieres ver cambios en tu vida? Cambia tu vida, hermano. Alíñate a la palabra. Yo dejé de tomar, como se lo he dicho en la congregación muchas veces, porque un día le encontré en la Biblia, en el libro de Corintios, que decía que los borrachos, los afeminados, los ladrones, los ávaros, no harían el reino de los cielos. Y yo ya la había leído muchas veces, pero ese día el Señor me habló a mi corazón. Yo sentí cuando el Señor, de ese día, adiós. Pero nos toca creerle a Dios, hermano. Hay cosas, esas actitudes en nuestras vidas que las hemos tomado por normal, por habituales, porque llevamos años en ese estilo de vida. Pero hasta que tú entras en oración y le pides, Señor, cámbiame. Le estábamos cantando esta mañana, Señor, cámbiame, transfórmame. Dios quiere salvar nuestras vidas. Dios quiere que tengamos una vida perfecta, una vida agradable, que aunque vamos a tener problemas, vamos a salir de todos ellos. Porque la palabra nos dice, y en el mundo tendréis aflicciones, pero estad tranquilos que yo ya vencí al mundo. El mundo vamos a tener problemas.
El profeta Jeremías tenía un gran problema. Era la voz de Dios en ese momento y vea cómo la estaba llevando. Los apóstoles eran hombres de Dios y tuvieron problemas y murieron unos crucificados, otros murieron decapitados, a otros los echaron vivos en sartenes con aceite. Pablo le cortaron la cabeza. Pero ellos se preocuparon, ¿qué? Por agradarle a Dios. Amén. La oración, perdón, dice, seguimos en el orar creyendo. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Mateo 7, 7, 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermano, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que toca se le abre, hermano. Pero yo no puedo pretender pasar por esa puerta sin tocar, a menos que tenga la llave. Yo no puedo esperar que Dios me responda si yo no le pido a Dios. Yo no puedo esperar que Dios me abra una puerta de bendición si yo no le digo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Por dónde me muevo? Dame una estrategia, dame, Señor, una oportunidad. Nos toca orar, hermano. Nos toca orar, hermano. Y la palabra dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y todo el que toca, se le abre, hermano. O sea, tenemos garantía de que nuestra oración va a tener respuesta. El Señor no nos manda a tirarle golpes al viento. No nos manda a tirarle piedras a las nubes. Dice, todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que toca, se le abre, hermano. O sea, tenemos seguridad de parte de Dios. Pero ¿qué nos toca? Hacer lo que se nos pide. Sencillo. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverar. ¿Qué es la palabra perseverar? Mantenernos, hermano. Y tiene que ser un hábito, una rutina. Como después de que uno que come, que se cepilla los dientes. Muchos tenemos ese hábito. Comemos, desayunamos y inmediatamente nos cepillamos, ¿cierto? Almorzamos y inmediatamente nos cepillamos, ¿cierto? Comemos y luego nos cepillamos. Pues así mismo tiene que ser la oración, hermano. Algo constante, continuo, algo que sea un estilo de vida para nosotros, hermano. Jesús nos lo demuestra en su palabra, en su ministerio. Dice que aún siendo oscuro, Él se iba a lugares desiertos y solitarios a orar. Nosotros hemos perdido la perspectiva. Hoy en día la comodidad, el confort, la buena vida nos ha hecho abandonar las cosas de Dios, hermano. He conocido familias que han venido a esta iglesia, que llegaron de sus países. Me decía, pastor, íbamos todos los días a la iglesia. Íbamos a los matutinos a las 4 de la mañana, íbamos a la oración de las 9 de la mañana, íbamos a la oración de las 3 de la tarde, íbamos a la oración de las 9 de la noche. Porque hay iglesias todavía en nuestros países. Y llegan aquí y no vuelven. Porque cuando estaban allá en sus países, se iban descalzos, en ayunas, porque no tenían zapatos, no tenían comida, iban a orar. Y hoy en día que tienen carro, que tienen apartamento, entonces ya no necesitan de Dios. Que no nos pase eso, muchachos. Que no nos pase eso. Sexto, la oración se va a intensificar en los tiempos finales, en estos tiempos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Velad. Muchas veces nos trasnochamos viendo un partido, muchas veces nos trasnochamos viendo una pelea de fútbol, nos trasnochamos viendo una película en Netflix. ¿Cuántas veces nos hemos trasnochado quedando en la sala orando a Dios como familia? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Estamos caminando en los tiempos postreros. Esto que está pasando en Israel son señales proféticas de que Cristo viene pronto, hermano. Ya la semana pasada, el sábado,
Estados Unidos bombardeó Cisjordania y bombardeó Irán. Irán es potencia mundial. Hermano, está de un momento a otro que esto se desata el avispero. Y nosotros estamos tranquilos, relajados, pensando que aquí, no, como esto de allá, no, hermano, cuando esto se encienda va a pasar en todo el mundo. A todo el mundo va a llegar eso, hermano. Entonces, ¿qué? Velemos, sea sobrio. ¿Qué es sobrio? Estar consciente. Estemos orando, orando, orando. Se ha levantado una ola de antisemitismo por la cuestión de Israel. Ya han hecho aquí atentados, han golpeado gente judía, han habido cosas raras. Cuidémonos, hermano, oremos, velemos en eso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mi amado, la oración que tú haces no se cae, no queda en el viento, no se pierde, porque aunque tú no lo veas y así no lo creas, hay ángeles que las toman y las depositan en copas de oro. Cada oración que tú haces en la iglesia, en tu casa, son guardadas. Lo dice la palabra de Dios. Cuando yo me puse a estudiar que eran para el incienso en el tabernáculo y en el templo, estaba el lugar santo, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. ¿Y sabe dónde estaba el altar del incienso? Estaba entre la división del lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaba el atrio. Ahí estaba el atrio del incienso. ¿Qué quiere decir? Que nuestras oraciones están cerca del Señor. Y aún más cerca, porque en ese tiempo el lugar santo lo dividía el velo del templo. El velo ya se rompió. Cristo lo rompió en la cruz del Calvario. Entonces nuestras oraciones están cerca de la presencia de Dios, hermano. Yo no sé si tú me crees o no me crees, pero yo les animo a que empecemos a orar, a que marquemos la diferencia, a que entendamos que nosotros somos gente de reino, que nosotros no estamos aquí por nuestras fuerzas, sino que dependemos de Dios en todo, hermano. Que Dios es nuestro guiador, que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestra mano derecha en todo lo que aprendamos, hermano. Que Él nos va a sanar, hermano. Es increíble ver la cantidad de gente hispana enferma en este país. ¿Todo por qué? De la ansiedad, los nervios, con gastritis, con enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la presión, la cuestión de este país los agobia, los desespera. Porque aquí no es como en nuestros países, que por lo menos en Colombia, tú dejas de pagar 8 meses del arriendo y no te sacan. Aquí tú dejas de pagar y a los 8 días te sacan. Y no te golpean, llega la policía y te saca todo, lo bota todo en la calle. Ustedes lo saben. No, lo botan. No les, todo lo sacan. Televisor, camas, todo. O sea, que aquí no miran si es viejita, que tiene 3 niños, que el marido es inválido. Pague aquí es el país sin corazón, hermano. En Colombia, para que usted saque un inquilino, le tiene que pagar y rogarle que se vaya, ayudarle a hacer trasteo. Aquí no, aquí llega la policía y te saca toda la calle, hermano. Entonces mucha gente vive con esa presión que si llegó el 20 y no tiene la renta y entran en desesperación, en angustia. Entran en angustia. Yo les he contado varias veces y no me cansaré de contarlo. Yo duré un año incapacitado en este país. Me dio COVID y estuve al borde de la muerte. 15 días en cuidados intensivos. Y salí con coágulos en las piernas. Yo no podía trabajar. Primero, cuando usted haga mucho esfuerzo, se le desprenden esos coágulos y le llegan al corazón o al cerebro. Un año. ¿Sabe qué me puse en ese año? A orar y a leer la Biblia. Pero cada 15 días me llegaba el dinero. ¿Cómo? No sé. Pero llegaban los ángeles. Y aquí le mandan, pastor. Y unos mercados, hermano, que todavía a esta altura de la vida no me puedo hacer un mercado como los que me llegaban. Carne, pollo, pescado, huevos enlatados y encima, tome para la leche, pastor. Gente de otras iglesias que no me conocían. Un año pagando renta, pagando 2 carros, pagando insunas, todo lo que se paga aquí. Mire, y Dios es tan bueno que no nos pudimos congregar porque esto se inundó. Y yo pensé, no, los recursos de la iglesia se van a bajar. Mentiras, subieron. No nos congregamos aquí.
se predicaba por teléfono. Pero aquí el Señor bendijo esta hora. Hermano, cuando tú le crees a Dios, no hay imposible, no hay enfermedad, no hay COVID, no hay nada que pueda detener el plan de Dios para tu vida, hermano. Amén. Vamos a orar en esta mañana.